Gracias nuevamente. Como hemos anunciado, continúo con nuestro equipo aquí en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología y ahora tengo el privilegio de conversar con el doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, quien es el jefe de la sección para el control del cáncer en el Ministerio de Salud Pública. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Anuka. Saludos a usted y a los televidentes y radioyentes por darnos la oportunidad de poder sostener este intercambio en un día tan significativo como el 4 de febrero, Día de Lucha Mundial contra el Cáncer. Sí, y precisamente quisiera comenzar por la significación de ese día. ¿Cómo es que surge? ¿Cuál es el antecedente, doctor? ¿Por qué? Este día surge en el marco de la Cumbre Mundial contra el Cáncer para el nuevo milenio, en el cual era necesario adoptar medidas que contribuyeran a transformar la situación epidemiológica que se venía enfrentando. ¿Desde cuándo? Con el cáncer, desde el año 2000. Desde el año 2000, fue en el año 2000 en París. Y aquí, bueno, se firma la Carta de París, donde entre sus objetivos fundamentales se encontraban primero realizar ingentes esfuerzos en lograr adoptar medidas más profundas relacionadas con la prevención del cáncer, la promoción y la prevención del cáncer, las medidas dirigidas a mejorar la calidad de la atención y la voluntad política de los gobiernos para trabajar en función de reducir la carga de la enfermedad. Bueno, ahora quisiera ir a un punto importante que seguramente toda la teleaudiencia está esperando, y es la actualización a nivel mundial, profe, y en nuestro país. ¿Cuál es el comportamiento de la enfermedad en cuanto a la incidencia? ¿Cuántas personas están padeciendo el cáncer? ¿Cómo es esa movilidad? ¿Se detiene? ¿Aumenta? ¿Y cuál es el comportamiento también en nuestro país? Sí, Niuka, es muy interesante la pregunta que haces, porque verdaderamente la situación que se enfrenta en el mundo hoy con el cáncer es muy preocupante. O sea, la tendencia es a incrementarse el número de nuevos casos. ¿De cuánto estamos hablando? Y el número de fallecidos. Estamos hablando que al cierre de 2022 en el mundo se reportaron 20 millones de nuevos casos y 10 millones de fallecidos. Esta cifra, los pronósticos, van dirigidos a que continúe incrementándose. O sea, a 2030 está pronosticado que la cifra sea de 22 millones de casos nuevos, 13 millones de fallecidos, y ya para 2040 estamos hablando de 30 millones de nuevos casos y 16 millones de fallecidos. ¿Comportamiento en América Latina y Cuba? Este panorama es muy similar en América Latina. En América Latina, el cierre de 2022, estaban reportando más de 4 millones de nuevos casos, más de 1,5 millones de fallecidos. Está pronosticado que en las próximas 2 décadas la carga de cáncer aumente en un 60% y en el caso de los países de bajos ingresos en un 68%, y que para el año 2040 el número de nuevos casos en América debe sobrepasar los 6 millones de casos y el número de fallecidos debe sobrepasar los 2 millones. Cuba. En el caso de Cuba, siguiendo la tendencia, también la perspectiva, el pronóstico es que se incremente el número de casos. Al cierre de 2022 estamos hablando de casi 40.000 nuevos casos, y la perspectiva a 2030 es que lleguemos a tener aproximadamente 50.000 pacientes y estamos hablando de aproximadamente 26.000 fallecidos. Háblenos de los factores de riesgo que nos ayudan a evitar poder padecer el cáncer. Sí, mira, Niuka, es importante que la población comprenda que hay un tercio de los cánceres que pueden ser prevenibles. O sea, estamos hablando que hasta un 40%, adoptando medidas de participación social, medidas donde juega un papel importante, como usted decía, la autorresponsabilidad y el autocuidado, pueden prevenirse. Por ejemplo, los factores de riesgo fundamentales que muy relacionados con el cáncer, como relacionados con otras enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos el tabaquismo, tenemos el alcoholismo, los hábitos alimentarios no saludables, tenemos el sedentarismo y la obesidad, también son factores de riesgo que contribuyen a la aparición de la enfermedad.
y un papel importante están jugando las infecciones. Hay un grupo de cáncer cuyo mecanismo de producción está ocasionado por las infecciones por virus y por bacterias, que también con la adopción de determinadas medidas responsables del autocuidado también pueden ser evitadas. Y una última pregunta. ¿Cómo enfrenta el país hoy, ante todos los desafíos que tenemos, la situación difícil que tiene, el manejo, el control del cáncer? El Ministerio de Salud Pública mantiene como una prioridad la garantía de los recursos para la atención al paciente. Es importante decir que hay países en el mundo que no cuentan con un programa para el control del cáncer. Y hay algunos que lo tienen, pero no cuentan con el apoyo de los gobiernos, con la voluntad política para mantener la sostenibilidad de estos programas, cosa que no ocurre en nuestro país. En nuestro país, a pesar de las limitaciones, repito, y de las carencias, existe la voluntad política para garantizar que nuestros pacientes reciban el tratamiento que requieren para el control de su enfermedad. Y sin duda alguna volvemos al punto inicial, la prevención, más aún con este panorama a nivel mundial. Hoy es el día de llamar a esa concientización para prevenir, para evitar tener cáncer. Es así. Es por eso que siempre tenemos en cuenta la máxima de nuestro José Martí, que siempre sus lecciones nos ayudan mucho. En prever está el arte de salvar. La medicina que precave. Y la medicina que precave es la más importante, no la medicina que cura. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes, amigos televidentes, los invito a que continúen con nosotros en este espacio de la revista Buenos Días, porque en breve estaré entrevistando a otros profesores desde la docencia a la investigación que aquí en el Instituto de Oncología y Radiobiología entregan todos sus saberes, sus sentimientos, sus conocimientos en favor de la salud de nuestros pacientes. Muy buenos días.